Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha tenido que enfrentarse muchas veces a los gigantes. Le pasó antes del diluvio, pero también después. Mucho después vemos al rey David cómo se tuvo que enfrentar a ese Goliat y por supuesto después a varios otros, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. También sus hombres tuvieron que pelear con gigantes. Vemos cómo Josué, sucesor de Moisés, ya había tenido que enfrentarse a gigantes. Entonces, no es algo nuevo el enfrentarse a algo superior a tus fuerzas. Dios está buscando nuestro crecimiento. ¿Esto qué significa? Significa que nos tiene que dar aún mayores desafíos. Así que enfrentarse a un gigante no es otra cosa que una oportunidad que Dios nos da para crecer un poco más en fe, en confianza, quizá mucho más, para dar un estirón fuerte. Esto es tremendamente importante y necesario de entender, porque si no, nos podemos sentir como que Dios nos ha abandonado. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando entró en la tierra prometida para investigarla, vio que efectivamente había muchos gigantes. Y entonces se sintieron como cucarachas, como pequeños saltamontes al lado de aquellos gigantes, quizá de 4 metros o más. Para ellos era un desafío excesivo. Tanto es así que se desanimaron. Y entonces se olvidaron de algo que es tremendamente importante si queremos tener el cumplimiento en nuestras vidas o el propósito cumplido de lo que Dios tiene para nosotros. Si no nos damos cuenta de que quien va con nosotros es mucho mayor que cualquier gigante, cualquier dificultad, entonces vamos a fracasar. Nos vamos a sentir muy débiles, nos vamos a desanimar a nosotros mismos. No será tanto lo que vemos, sino lo que nos decimos acerca de lo que vemos. Nos vamos a estar dando mensajes negativos, tristes, de depresión, porque nos vamos a comparar con ellos y nos vamos a sentir completamente inferiores. Pero eso significará que nos hemos olvidado de quién es Dios. Nos hemos olvidado de que Dios está con nosotros. Como dice la Escritura, el apóstol Pablo lo escribió en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso incluye a los gigantes. Mira, la Iglesia se ha visto, en los últimos años, se ha visto enfrentada a gigantes. Cuando hablamos de pandemia, ¿qué es sino un gigante? Cuando hablamos de políticos o grandes estamentos que imponen leyes que son contrarias a nuestra moral cristiana, ¿qué son sino gigantes? Cuando hablamos de grandes desafíos en cualquier área de nuestra vida, los podemos ver como gigantes. Simplemente no nos vemos capaces de, por nuestras propias fuerzas, afrontarlos. Es lo que nos pasa con la gran tribulación. Muchos cristianos la ven como un gigante, como un ogro, como algo terrible que se los va a tragar, que los va a devorar. Y entonces al compararse con esa dificultad, ese obstáculo tan grande que llamamos la gran tribulación, enseguida quieren escaparse. No se dan cuenta de que esa es precisamente la oportunidad de Dios para glorificarnos, para revelar nuestra fe, que nuestra confianza está puesta en Dios. Solo tienes que mirar una y otra vez el mensaje que David nos dio cuando él tuvo que enfrentarse al gigante Goliat. ¿Cuál era la actitud de David? Bueno, aquel gigantón venía con toda su armadura, con todo su potencial, a destruir al pueblo de Dios. Esa era su misión. Y sin embargo, ¿qué hizo David? David no se presentó a él solo. Él dijo, el Dios de Israel
me va a dar la victoria sobre ti. Él puso su fe en movimiento, su fe en acción. Cuando afrontamos dificultades como las tribulaciones o la gran tribulación, si lo vemos como gigantes, está bien, pero no nos olvidemos que Dios es mucho más poderoso. Dios es mucho más grande que la tribulación, Dios es mucho más grande que la marca de la bestia, Dios es mucho más grande que el anticristo, Dios es mucho más grande que los grandes estamentos multinacionales o internacionales. Dios es más grande que la bestia y su gobierno, que todos los planes de Satanás, que todos los arcángeles, ángeles y principados de Satanás juntos. No son nada para Dios. Y Dios es el que va con nosotros. Por tanto, tenemos que recibir el mensaje que Dios le dio a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si no tomamos esa actitud, entonces nos vamos a manifestar como gente que no cree en absoluto que Dios esté con ellos o que Dios les vaya a dar la victoria. Algunos lo espiritualizan y dicen: no, es que yo creo que Dios me va a llevar antes. Bueno, es posible que Dios te lleve antes, pero no metas ahí dentro un arrebatamiento que no está en la palabra. No metas un arrebatamiento secreto, porque no existe en la palabra de Dios. El arrebatamiento será cuando Jesús regrese de forma pública, visible, audible, escandalosa prácticamente, bajará de los cielos con sus santos ángeles, tocarán las trompetas y se irán por todas partes recogiendo a sus escogidos, y todo ojo le verá. ¿Sabes? No va a ser nada en absoluto secreto. Y no va a ser tampoco antes de que haya aparecido el último mártir, porque primero tienen que resucitar todos los muertos, no algunos muertos, todos los muertos en Cristo. Y después, una vez que ellos estén yendo con el Señor, nosotros seremos, si estamos vivos, seremos transformados para irnos con ellos hacia nuestro Señor. Va a ser visible, va a ser audible, va a ser aterrador. Tanto es así que el propio Apocalipsis, como los profetas, nos describen ese momento como un momento de temor, de terror para la gente, porque van a estar buscando refugio, metiéndose en cualquier cueva, caverna, refugio de montaña, donde sea, para escapar de la presencia del Señor. Entonces, no importa la dificultad, no importa lo gigante que sea. Si nos tenemos que preparar para eso, en gran medida es por supervivencia. Es porque tenemos que proteger a los nuestros, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que proteger a aquellos que no tendrían forma humana de salir, de sobrevivir si no recibieran protección. Por eso nos dice la Escritura que la mujer huyó al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar para ser sustentada durante todo ese periodo de la gran tribulación, 1260 días, 3 años y medio, 42 meses. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que va a estar el anticristo, la bestia, en acción. Tiene un plazo, tiene un periodo que es 3 años y medio, 42 meses. ¿Sabes? Hay personajes hoy mismo funcionando en la humanidad que son como auténticos gigantes. No estoy hablando tanto de los políticos. Ojalá tuviéramos gigantes en los políticos. No, lo que tenemos, los políticos por lo general son gente manipulable. Los poderosos son aquellos que han acaparado las riquezas. Son aquellos que han empezado a comprar al mundo. Y lo comprarían todo si se lo permiten. Porque son ellos los poderosos de la tierra, los que tienen las grandes corporaciones de todo tipo, los que invierten de continuo para ganar más y más,
no porque necesiten tanto el dinero para ellos, sino porque quieren acumular más y más influencia y poder. Esos son los gigantes de nuestro tiempo. Y son ellos los que promueven muchas de las cosas extrañas que ocurren, porque no nos consultan, solamente nos avisan de que algo nos va a pasar, algo malo va a venir, cuidado con eso. Y son ellos mismos los que estarán seguramente detrás programándolo. Entonces, ¿de qué hablamos? Claro que son gigantes. Y a veces nos pueden hacer sentir como, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer contra esos grandes poderosos, esas grandes fortunas, esos grandes de la influencia en todas las áreas que tienen el dominio sobre las universidades, los laboratorios, las investigaciones, que poseen la economía, que poseen tantas cosas que uno se puede sentir como un gusano al lado? Pero por el amor de Dios, somos cristianos, somos los hijos de Dios. Cristo está en nosotros. Y es Cristo quien nos debe de llamar la atención, en quien nos debemos de enfocar, quien nos debe de ser el punto de encuentro, de aliento, de vitalidad, de poder, de gracia, como le pasó a David. No el gigante. Si no nos preparamos para esta situación, para las luchas que nos vienen a partir de este momento, creo que ya estamos derrotados. Y puede venir un problema grande y en vez de confiar en Dios, confiamos en el hombre. Acuérdate de la Escritura. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone como salvación su propio brazo, la carne. No. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Él es mucho más poderoso y tenemos que seguir sus indicaciones. No las del mundo, no la de esos gigantes, no la de esos grandes estamentos internacionales que además nadie ha votado y que están totalmente ajenos a lo que pasa porque son grandes economías, grandes riquezas, grandes y exageradas riquezas, y están ahí simplemente para controlar. Son la gran maquinaria de control, por eso se ven tan gigantes, tan grandes, tan poderosos, pero no nos podemos plegar, no nos podemos rendir a esa situación. Tenemos que recordar, somos hijos de Dios, tenemos libre albedrío y se hará con nosotros lo que nosotros permitamos. Es como Jesús. Jesús sabía que el propósito de Dios era entregar su vida por la humanidad y él estaba dispuesto, aunque le costara. Pero aquellos gigantes políticos, fueran israelíes o fueran romanos o de donde pudieran venir, eran como nada delante de él. Nada. Fue él quien se tuvo que entregar, diciendo, alto, un momento, yo me entrego, no voy a pelear, no voy a luchar contra vosotros, yo voy a poner mi vida por los míos, por rescatar a una humanidad perdida, por cubrir con mi propio cuerpo la ira de Dios que descendería sobre un mundo pecador y terrible. Nada nos puede pasar a menos que nosotros estemos dispuestos. ¿Sabes que los primeros cristianos casi que se disputaban el ocupar un puesto en un círculo romano para morir o en alguna forma de martirio? Tenemos testimonios tremendos en la historia de los padres de la Iglesia, cómo acudían a los centros neurálgicos buscando el ser testigos de Cristo hasta la muerte. Y habrá muchos hermanos
que en la gran tribulación estarán entregando sus vidas por los demás. No te quepa duda, será así. Estarán ellos dispuestos, porque lo dice claramente Apocalipsis, en Apocalipsis 14. Le han vencido, ¿por qué? Por la sencilla razón de que han entregado sus vidas hasta la muerte. No recuerdo si es en Apocalipsis 14 o quizá Apocalipsis 10, no sé, pero está ahí, eso seguro, lo he leído muchísimas veces. Las claves de la victoria de los mártires era dar testimonio, decir la verdad con sus labios, no callarse, y también estar cubierto con la identidad de Cristo y menospreciar sus vidas hasta la muerte. Pero hay muchos que son niños, muchos que son mujeres, ancianos, enfermos, a los que hay que rescatar. Y estoy seguro de que Dios va a abrir puertas para muchísima gente de su pueblo que sean salvos e incluso que permanezcan vivos hasta su venida. Pero el carácter que se requiere para estos tiempos es el carácter de David, es el carácter de Josué, el carácter de Caleb, el carácter de todos aquellos hombres como David que podían ponerse delante de un gigante y decir: Dios me dará la victoria sobre ti, y mantenerse firme en esa realidad. Quería dejaros esta reflexión. Estamos hablando de la gran tribulación y la vemos como un gigante. El gigante está dentro de nosotros. Pero si no nos damos cuenta, si no nos damos cuenta de que es nuestra voluntad la que Dios va a honrar, no en el sentido de que se haga nuestra voluntad en vez de la suya, no, sino nuestra disposición. Porque si estamos dispuestos a ir hacia adelante y pelear la buena batalla, el más grandioso de todos los gigantes, Dios mismo, estará con nosotros para derrotar a cada uno y todos nuestros enemigos. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.